Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar de alguna de las rutas metabólicas, pero ahora, ¿qué son las rutas metabólicas? Una ruta metabólica es una secuencia de reacciones químicas en un orden específico. Cada reacción es catalizada por una enzima en específico. El sustrato de una reacción se transforma en un producto. Este último se convierte en el sustrato de la siguiente reacción y así sucesivamente. La glicólisis es un ejemplo de una ruta metabólica. Hablemos un poco de esta. La glucólisis es el primer paso en la degradación de la glucosa para extraer energía para el metabolismo celular. Consiste fundamentalmente en la ruptura de las moléculas de glucosa mediante la oxidación de la molécula glucosa, obteniendo así cantidades de energía química aprovechable por las células. Esta ocurría principalmente en el citoplasma celular y sin presencia de oxígeno. Esta ruta es en esencia catabólica, es decir, que esta produce energía. En el inicio de la reacción tenemos un sustrato de partida, el cual, pues, como ya comentamos antes, es la glucosa. Pero además de esto tenemos la presencia de 10 enzimas muy importantes, tales como son la hexoquinasa fosfoglucoisomerasa, la P-fructosoquinasa 1, trifosfatoisomerasa, gliceraldehído 3 deshidrogenasa, fosfogliceratoquinasa, fosfogliceratomutasa, enolasa y por último piruvatoquinasa, lo que significa que también tenemos 10 reacciones para completar como tal el proceso. También tenemos en cuenta que los productos finales en los cuales tenemos el ATP, el piruvato, NADH y agua. En cada una de las rutas que vamos a mencionar hay ciertos puntos de regulación que en el caso de la glicólisis son la reacción 1, que es fosforilación por medio de la hexoquinasa, en la reacción 3, fosforilación por medio de P-fructoquinasa 1, y la reacción 10, el cual es la fosforilación de ADP por medio del piruvatoquinasa. Ahora, como todo, debemos tener sustancias que inhiben los procesos, que en este caso son el ATP como tal, ya que esta inhibe la enzima, pues si hay una alta concentración de ATP, entonces la célula no llega a necesitar más ATP, no necesita energía, se cierra el proceso. Y tanto como hay una inhibición, también debe haber activantes, que en este caso son el AMP y el ADP, ya que altas concentraciones de estas moléculas implica que hay una carencia de ATP, por lo que es necesario realizar glucólisis para generar el piruvato y energía. Esta, entre otras, no vamos a especificar mucho. Ahora hablaremos de la gluconeogénesis, la cual es una ruta metabólica que permite la síntesis de glucosa a partir de sustratos no glúcidos, principalmente en el hígado, en la cual su finalidad es la síntesis de glucosa. El sustrato de partida, el cual es el piruvato, con sus debidos puntos de regulación tales como son el piruvato carboxilasa, fosfenolpiruvato carboxiquinasa y la fructosa 1.6 bifosfatasa. Ahora, las sustancias que llegan a activar esta ruta son el acetil-CoA y el citrato, con sus debidos inhibidores, los cuales son el ADP y el AMP. Además de eso, también la fructosa 1,6 bifosfatasa. El intermediario clave a tener en cuenta es la glucosa 6P oxalacetato, lo cual es común cuando el propinoil CoA se transforma y sigue la gluconeogénesis. Sus definidos productos son la glucosa, el ATP, el GTP, Pi y el NAD+. Pero, ¿y la gluconeogénesis? O sea, a lo que me refiero, ¿qué enzimas le ayudan? En realidad, le ayudan 3 enzimas, expliquemos una por una. La piruvato carboxilasa, la cual cataliza el proceso del piruvato oxalacetato, pero para que ese oxalacetato entre a la matriz mitocondrial debe convertirse a malato. Aquí es donde entra la malato deshidrogenasa. Luego este malato lo cataliza la malato deshidrogenasa citoplasmática y se vuelve a convertir en oxalacetato. Y ahora sí, continuando con la secuencia, tenemos el fosfenolpiruvato carboxiquinasa, la enolasa, fosfogliceratomutasa, fosfogliceratoquinasa, fosfogliceraldehído fosfato deshidrogenasa, tiosa, fosfatoisomerasa, aldolasa, fructosa 1,6 bifosfatasa, fosfohexosa isomerasa y por último la glucosa 6 fosfatasa para dar el fin a esta secuencia. Ahora, en otras noticias, ¿Tiene en el bolsillo? Acaba de recibirlo.
Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas, que es esencial, y uno ve en la calle cómo la gente equivocadamente lo está utilizando. Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo debe utilizarse. Al contrario. No, pero creo que así nos expone. Ahora vamos a hablar de otras dos que no especificaremos mucho, pero son muy importantes. Empecemos con la glucogenogénesis. Esta ruta se basa en la síntesis de glucógeno a partir de glucosa 6-fosfato. Ocurre principalmente en el citoplasma y se considera una ruta anabólica. Como punto de partida obtenemos a la glucosa 1-fosfato, gracias al cambio de la glucosa 6-fosfato en este sustrato. También tenemos un UTP como sustrato de partida. Además de todo esto, la cantidad total de reacciones para que se dé la ruta son 3. Sin embargo, antes de estas 3 reacciones enzimáticas se da el cambio de la 6-fosfato a la 1-fosfato. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles enzimas llegan a protagonizar un papel importante? Tenemos primero la fosfoglucomutasa, que, como lo venía diciendo, hace el cambio de la 6-fosfato a la 1-fosfato. Luego, en el proceso de activación tenemos a la UDP glucosa pirofosforilasa. Después de tener la unión de una glucosa con un UDP, hacemos la formación de un cebador, al lado o con ayuda de la glucogenina, una enzima proteica. Luego, damos una polimerización con la glucogenosintasa. Y finalmente, para dar una ramificación propia del glucógeno, actúan enzimas ramificantes. Lógicamente, como producto final tenemos el glucógeno, en el cual el punto de regulación de dicho proceso es la glucogenosintasa. La glucogenosintasa se regula de 3 maneras: alostérica, covalente y hormonal. La inhibición de este punto de manera alostérica se da gracias al calcio y al glucógeno, de manera covalente gracias a la glucogenosintasa fosforilada, y de manera hormonal se inhibe gracias al glucagón y la adrenalina. Luego, este punto de regulación también se puede activar de manera alostérica gracias a la glucosa 6-fosfato, de manera covalente a la glucogenosintasa desfosforilada y de manera hormonal gracias a la insulina. Ahora tenemos una más, casi la última incluso, la maravillosa glucogenólisis, la cual es una ruta en la que se da el rompimiento del glucógeno con el fin de producir glucosa. Todo esto ocurriendo en el citoplasma. Este proceso es anaerobio, lo cual significa que no necesita de oxígeno. Además, es una ruta catabólica. El sustrato de partida para dicho maravilloso proceso es el glucógeno. Este proceso de rompimiento, pues para conseguir la glucosa, requiere 4 reacciones enzimáticas y por supuesto la participación de 4 enzimas. La primera es la glucogenofosforilasa. Ella rompe el enlace alfa-1,4 del glucógeno y adiciona un fosfato. Luego tenemos la enzima desramificante, que en últimas sería la alfa-1,6 glucosidasa. Ella rompe los enlaces alfa-1,6 de todo el glucógeno. Luego seguimos con la enzima fosfoglucomutasa. Como se rompieron tantos enlaces, tenemos varias unidades de glucosa 1-fosfato. La fosfoglucomutasa pasa la 1-fosfato a la glucosa 6-fosfato. Y finalmente tenemos la glucosa 6-fosfatasa. Ella cataliza la reacción de glucosa 6-fosfato a glucosa. Adicional a esto, pues para calmar un poco la cabeza, podemos hablar de las sustancias que inhiben y activan el proceso. Nuestro punto de regulación es la glucogenofosforilasa. La glucogenofosforilasa tiene 2 isómeros, alfa y beta. La alfa es la forma activa. Ella se activa por las bajas concentraciones de glucosa que le da puesto a la adrenalina y al glucagón para que se active este punto de regulación. Y la glucogenofosforilasa beta es la forma inactiva de la enzima. Esta forma inactiva, pues, se activa, valga la redundancia, por altas concentraciones de glucosa 6-fosfato y de ATP. Pasamos entonces a nuestro fuerte y llega lo interesante, la beta-oxidación. En esta ruta metabólica vamos a ser más enfáticos. Vamos a describir la finalidad, dónde ocurre, si depende de oxígeno o no, qué tipo de ruta se considera, su sustrato de partida, el total de reacciones y las enzimas que participan, los puntos de regulación, qué tipo de regulación tendría y qué sustancias activan o inhiben ese punto de regulación. Luego enunciaremos los puntos finales y la relación con otras rutas. Bien, respecto a la finalidad de la beta-oxidación, sabemos que
tiene como fin oxidar los ácidos grasos hasta acetil-CoA. Pero ojo, antes de que pasen completamente hasta acetil-CoA, tienen que transformarse en acil-CoA. ¿Dónde ocurre? Bien, en eucariotas ocurre en la matriz mitocondrial, pero en procariotas sucede en el citoplasma. Ahora, ¿dependerá de oxígeno? ¿Y qué tipo de ruta será? Pues efectivamente, depende de oxígeno. Por eso decimos que es una ruta aeróbica. ¿Y qué tipo de ruta es? Pues bien, como consiste en la degradación de ácidos grasos, decimos entonces que es una ruta catabólica. Como sustrato de partida tenemos el ácido graso. Pero ojo, que antes de tener pues toda nuestra síntesis, este ácido graso debe activarse por la unión de un grupo CoA y así pasar a ser acil-CoA. Pero acá pasa algo. El acil-CoA no puede atravesar la membrana de la mitocondria pues para entrar a la matriz mitocondrial. Es por eso que todo ese acil-CoA, cuando ya está a portas de casi atravesar la membrana, es transformado por un tipo de complejo enzimático que se llama carnitina aciltransferasa 1. La carnitina aciltransferasa 1 quita el grupo CoA y le agrega un grupo carnitina. Así, nuestro ácido graso puede traspasar y puede atravesar la membrana de la mitocondria. Luego, para ya entrar a la matriz mitocondrial, pasa por una traslocasa. Esa traslocasa está unida a otro complejo enzimático, o bueno, a otra enzima que hace parte del mismo complejo enzimático, que es la carnitina aciltransferasa 2. La carnitina aciltransferasa 2 quita la carnitina y vuelve a pegar el grupo CoA. Con eso, pues nuestro ácido graso queda activado. Vuelve a ser así entonces acil-CoA. Ahora, en total ocurren 6 reacciones si contamos el transporte y activación dentro de estas reacciones. La primera enzima es acetil-CoA sintetasa, que junto al complejo carnitina aciltransferasa actúan en la activación y transporte del ácido graso a la matriz mitocondrial. Luego, dentro de la matriz ocurre una primera oxidación catalizada por acetil-CoA deshidrogenasa. Se continúa con una hidratación llevando a cabo la enoil-CoA hidratasa. Posteriormente se da la oxidación a cargo de la beta-hidroxil-CoA deshidrogenasa para continuar con la última reacción, que es una tiólisis catalizada por acetil-CoA aciltransferasa. La regulación de esta ruta se divide en dos, desde la síntesis de ácidos grasos hasta la degradación de estados. El primer punto es el acetil-CoA carboxilasa, que cataliza la transformación de acetil-CoA a malonil-CoA para luego convertirse en ácidos grasos. Ahora bien, en la degradación, el segundo punto es la carnitina aciltransferasa 1, encargada del transporte del ácido como tal a la matriz. Las altas concentraciones de malonil inhiben estos puntos y sus bajas concentraciones los activan. Los productos son el acetil-CoA, FATH2 y NADH+. Sin embargo, la cantidad producida de ellos dependerá del número de ciclos en los que la degradación se va dando. Este número de ciclos dependerá de la cantidad de carbonos que posea el ácido. Y ahora, finalmente, se encuentra una relación con la ruta de la gluconeogénesis, oxidación del piruvato, glucólisis anaeróbica en fermentación alcohólica y fermentación láctica, debido a la producción de propinoil-CoA, además de relacionarse con el ciclo de Krebs debido a la producción de acetil-CoA. Y con esto damos por concluido la emisión de hoy. Muchas gracias.